Mi nombre es Alicia Hernández María Fernanda y les voy a hablar respecto al miembro inferior. Empezaremos con los huesos propios, el muslo, de la pierna y del pie. Empezaremos hablando de la región femoral, que viene siendo la parte del muslo, y tenemos lo que viene siendo el fémur, que es el hueso más largo y pesado del cuerpo y transmite el peso corporal. Su longitud es aproximadamente una cuarta parte de la altura de la persona y consta de un cuerpo, que es la diáfisis, y dos extremos, que son las epífisis, una proximal y otra distal. El extremo proximal del fémur consta de una cabeza, un cuello y dos trocánteres, el trocánter mayor y el trocánter menor. La redondeada cabeza del fémur constituye dos tercios de una esfera que está cubierta con cartílago articular, excepto en una depresión o fosita situada mediante la fosita de la cabeza del fémur y en etapas iniciales de la vida. El ligamento da paso a una arteria que irriga la epífisis de la cabeza. Después tenemos el cuello del fémur, que es trapezoidal, lo que quiere decir que el extremo estrecho sostiene la cabeza y la base más ancha se continúa con el cuerpo, donde el cuerpo del fémur se une al cuello y hay dos grandes elevaciones romas denominadas trocánteres. Tenemos un trocante mayor que tiene forma cónico con un vértice redondeado, como lo podemos observar, y se extiende medialmente desde la parte posterior medial de la unión del cuello y el cuerpo del fémur, y en el que se inserta el tendón del principal músculo flexor del muslo, que es el músculo iliopsas. Y aquí tenemos el trocante mayor, que es una masa ósea grande situada en posición lateral que se proyecta superior y posteriormente, donde el cuello se une al cuerpo del fémur, proporcionando inserción y palanca a los abductores y rotadores del muslo. El lugar donde se unen el cuello y el cuerpo del fémur está indicado por la línea intertrochantea, una cresta rugosa formada por la inserción de un potente ligamento, que es el ligamento iliofemoral, y esta línea discurre desde el trocante mayor y se enrolla alrededor del trocante menor para continuar posteriormente e inferiormente como una cresta menos definida, que es la línea espiral. Tenemos el cuerpo del fémur, que es ligeramente convexo anteriormente, y la convexidad puede aumentar de forma notable avanzando lateral y anteriormente. Tenemos a la línea áspera, que es lugar de inserción aponeurótica de los abductores del muslo. Esta cresta vertical es especialmente prominente en el tercio medio del cuerpo del fémur, donde presenta un labio medial y un labio lateral. Tenemos a los cóndilos medial y lateral, que forman casi todo el extremo distal del fémur, y los cóndilos femorales se articulan con los meniscos y los cóndilos de la tibia para formar la articulación de la rodilla. Y tenemos ahora la anatomía de la superficie. Aquí podemos observar esta imagen, y estas cositas que vemos de color verde son los detalles palpables de los huesos del miembro inferior. Y, por ejemplo, tenemos el centro de la cabeza del fémur, que puede palparse profundo con respecto a un punto que se sitúa aproximadamente a la distancia del ancho del pulgar por debajo del punto medio del ligamento inguinal. Tenemos también el cuerpo del fémur, que está cubierto por músculos y no suele palparse. Tan solo los extremos superior e inferior del fémur pueden palparse. Y tenemos el trocante mayor localizado lateralmente y se proyecta superior a la unión del cuerpo con el cuello del fémur y puede palparse en la cara lateral del muslo. El trocante mayor forma una prominencia anterior al hueco de la cara lateral de la nalga, y el trocante menor se palpa con dificultad por encima del extremo lateral del surco glúteo. También tenemos aquí a los cóndilos femorales, que son subcutáneos y fácilmente palpables cuando la rodilla está flexionada o extendida. En el centro de la cara lateral de cada cóndilo se encuentra un epicóndilo prominente, y estos son fácilmente palpables. Tenemos al tubérculo del aductor, que es un pequeño relieve óseo que puede palparse en la parte superior del cóndilo medial del fémur,
y empujando el pulgar inferiormente a lo largo de la cara medial del muslo hasta encontrar el tubérculo. Ahora tenemos a los huesos de la pierna. Tenemos a la tibia y esta está localizada en el lado anteromedial de la pierna, casi paralela a la fíbula. La tibia es el segundo hueso de mayor tamaño del cuerpo. El extremo proximal se ensancha para formar los cóndilos medial y lateral, formando una cara articular superior o meseta tibial relativamente plana. Esta meseta consta de dos caras articulares lisas, una medial ligeramente cóncava y otra lateral que es ligeramente convexa, que se articulan con los grandes cóndilos femorales, y las caras articulares están separadas por la eminencia intercondilea formada por dos tubérculos intercondileos, uno medial y otro lateral, flanqueados por áreas intercondileas anterior y posterior relativamente rugosas. Tenemos a los tubérculos que encajan en la fosa intercondilea entre los cóndilos del fémur. En las áreas y tubérculos intercondileos se insertan los meniscos y los principales ligamentos de la rodilla que mantienen juntos el fémur y la tibia, manteniendo el contacto entre sus caras articulares. La cara anterolateral del cóndilo lateral de la tibia muestra un tubérculo anterolateral de la tibia, que es el tubérculo de Gerdy, inferior a la cara articular, que sirve de inserción distal a un denso engrosamiento de la fascia que cubre la cara lateral del muslo. Tenemos el cuerpo de la tibia, que muestra una disposición vertical dentro de la pierna y tiene tres caras y bordes, una medial, una lateral interóseo y el tercero es uno posterior. El borde anterior de la tibia es el más sobresaliente y este borde y la cara medial adyacente son subcutáneos en toda su longitud y constituyen lo que viene siendo la espinilla. En el extremo superior del borde anterior, la tuberosidad de la tibia ancha y apaisada es el lugar para la inserción distal del ligamento patelar, que se extiende entre el borde inferior de la patela y la tuberosidad de la tibia. El cuerpo de la tibia es más delgado en la unión de sus tercios medio y distal. El borde interóseo de la tibia es agudo, es donde se inserta la membrana interósea que une los dos huesos de la pierna inferiormente. Inferiormente, el borde agudo se sustituye por un surco y la cinsura fibular que aloja y proporciona inserción fibrosa al extremo distal de la fíbula. En la cara posterior de la porción proximal del cuerpo de la tibia existe una cresta rugosa y diagonal, denominada línea del sóleo, que discurre inferior y medialmente hasta el borde medial. Inmediatamente distal a la línea del sóleo hay un surco vascular dirigido oblicuamente que conduce a un gran foramen nutricio por el cual pasa la principal arteria que irriga el extremo proximal del hueso y su médula. Ahora tenemos a la fíbula, que es la que está, se puede decir, al lado de la tibia, y es delgada y se sitúa posterolateral a la tibia, a la cual está firmemente unido por la sindesmosis tibiofibular que incluye la membrana interósea. Y la membrana interósea aquí la podemos observar y está marcada de color azul. Esta no interviene en el soporte del peso corporal y su función principal es servir de inserción muscular, proporcionando inserción distal a un músculo e inserción proximal a 8 músculos. El extremo distal aumenta de tamaño y se prolonga lateral e inferiormente formando el maleolo lateral, y los maleolos constituyen las paredes laterales de un encaje rectangular que es el componente superior de la articulación talocrural, y en ellos se insertan los ligamentos que estabilizan la articulación. Tenemos el extremo proximal de la fíbula, que consta de una cabeza aumentada de tamaño superior a un cuello pequeño, y la cabeza tiene un vértice puntiagudo y el cuerpo está retorcido y marcado por los lugares de inserción muscular. Esta presenta tres bordes, un anterior, un interóseo y otro posterior, y tres caras, una cara medial, una cara posterior y una cara lateral. Tenemos ahora su anatomía de superficie, que igual los que están aquí marcados de verde son los relieves palpables de los huesos del miembro inferior. Y tenemos, por ejemplo, la tuberosidad de la tibia, que es una elevación oval en la cara anterior de la tibia y se palpa fácilmente unos 5 centímetros distal con respecto al vértice de la patela.
La cara anteromedial de la tibia subcutánea también se palpa con facilidad, y los cóndilos de la tibia pueden palparse anteriormente a los lados del ligamento patelar, en especial cuando la rodilla está flexionada. La cabeza de la fíbula sobresale al nivel de la parte superior de la tuberosidad de la tibia, y el cuello de la fíbula puede palparse inmediatamente distal a la parte lateral de la cabeza de la fíbula. Tenemos aquí al maleolo medial, que también es subcutáneo y prominente, y solo puede palparse la cuarta parte distal del cuerpo de la fíbula. Pasaremos ahora con los huesos del pie, y tenemos que aquí que el hueso se puede decir que se divide en tres, que es el tarso, el metatarso y el falanges. Está constituido por 7 huesos tarsianos, 5 metatarsianos y 14 falanges. Empezaremos con el tarso. Aquí de color verde podemos observar que es el hueso calcáneo, el que está amarillo es el astrágalo, tenemos a este azul que es el navicular o escafoides, y este moradito se podría decir es un cuboides, y aquí tenemos marcadas a las 3 cuñas, que está la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña. Empezaremos hablando del hueso talus. El hueso talus se conforma de un cuerpo, un cuello y una cabeza. La cara superior, la tróclea del talus, se articula con los dos malleolos y recibe el peso del cuerpo transmitido desde la tibia y lo transmite a su vez, dividiéndolo entre el calcáneo sobre el que descansa el cuerpo del talus y el antepié a través de una hamaca que recibe la cabeza del talus. El talus es el único hueso del tarso que carece de inserciones musculares y tendinosas. El cuerpo presenta la tróclea superiormente y se estrecha formando un proceso posterior que muestra un surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo, flanqueando por un tubérculo lateral prominente y un tubérculo medial que sobresale menos. Después tenemos al hueso calcáneo, que como podemos ver aquí lo tenemos marcado, y el hueso calcáneo, que viene siendo el hueso del talón, es el mayor y más fuerte de los huesos del pie y transmite mayor parte del peso corporal desde el talus hasta el suelo. La parte posterior del calcáneo tiene una prominencia que soporta el peso. Después tenemos el hueso navicular, que es este que está marcado como en rosita, y este es un hueso aplanado con forma de barco, que se localiza entre la cabeza del talus posteriormente y los 3 huesos cuneiformes anteriormente. La cara medial del navicular se proyecta hacia abajo formando la tuberosidad del navicular y es un punto importante de inserción tendinosa. Después tenemos al hueso cuboides, que es este que se ve aquí marcado de verde, y aquí lo podemos ver un poquito más grande. Y el hueso cuboides es el hueso más lateral de la fila distal del tarso, anteriormente a la tuberosidad del cuboides en las caras lateral e inferior del hueso. Hay un surco para el tendón del músculo fibular largo. Por último, tenemos a los huesos cuneiformes, que son 3. Podemos ver que son 3 y es el hueso cuneiforme medial, el intermedio y el lateral. El cuneiforme medial es el de mayor tamaño y el cuneiforme intermedio es el de menor tamaño. Aquí lo marca como cuña interna, que es el de mayor tamaño, y la cuña intermedia es la de menor tamaño. Después tenemos a la otra parte del pie, que viene siendo el metatarso, y el metatarso consta de 5 huesos metatarsianos que se enumeran desde el lado medial del pie. Las bases se articulan con los huesos cuneiformes y cuboides, mientras que las cabezas se articulan con las falanges proximales. Podemos ver, ay, perdón. Podemos ver que el primer metatarsiano es más corto y fuerte que los otros, y el segundo metatarsiano es el más largo. Todos constan de una base, un cuerpo y una cabeza. Las bases del primer y quinto metatarsianos tienen grandes tuberosidades que proporcionan inserción tendinosa. El
Ahora vamos con la última parte del pie, que vienen siendo los huesos de las falanges, y podemos ver que el primer dedo solo consta de dos falanges, que tiene la proximal y una distal, mientras que los otros cuatro dedos tienen tres falanges, cada uno tiene una proximal, una medial y una distal. Las falanges se constituyen de tres partes, que es la base, el cuerpo y la cabeza. Y las falanges del primer dedo son cortas, anchas y fuertes. Ahora tenemos la anatomía de superficie del pie, y la cabeza del talus se palpa intermedial a la parte proximal del malleolo lateral cuando el pie está invertido y anterior al malleolo medial cuando el pie está en inversión. Tal como lo podemos apreciar en esta imagen, que aquí tenemos la cabeza del talus que se está palpando con el pulgar, y aquí tenemos al malleolo lateral y el malleolo medial. Ahora tenemos al sustentáculo tali, que igual lo tenemos aquí, y es la única parte de la cara medial del calcáneo que puede palparse como una pequeña prominencia. El cuboides puede palparse en la cara lateral del pie, posterior a la base del quinto metatarsiano. La tuberosidad del navicular se ve y se palpa fácilmente sobre la cara medial del pie. Ahora vamos a pasar con la irrigación del miembro inferior, y primero tenemos a la irrigación del muslo. Los nervios y vasos sanguíneos del muslo son una continuación directa de los que encontramos en la cadera. La irrigación arterial proviene de la arteria femoral y sus ramas. La principal vena que drena al muslo y de hecho a todo el miembro inferior es la vena femoral. Esta forma parte del sistema venoso profundo y drena hacia la vena ilíaca externa y es una continuación directa de la vena poplitea. La vena femoral también recibe sangre desoxigenada de las venas circunflejas, la vena sáfena magna y la vena profunda del muslo. La inervación está dada por dos grandes nervios y sus ramas, los nervios femoral y ciático, que estos vienen siendo los dos grandes nervios, y estos se originan de los plexos lumbar y sacro respectivamente. Eso sería todo del muslo y pasaremos con la irrigación de la pierna. Las arterias principales que irrigan a la pierna con sangre oxigenada con las arterias tibiales anterior y posterior junto con sus ramas. La arteria tibial posterior forma una rama crucial que se conoce como la arteria fibular o peronea, que irriga mayormente a los músculos de la pierna. Las arterias tibiales se originan de la arteria poplitea cuando se trata de las venas importantes de la pierna. Las venas safenas menor externa y magna interna son las que brindan el drenaje superficial. Tenemos a la vena safena mayor externa que se abre hacia la vena femoral, mientras que la safena magna interna llega hacia la vena poplitea. Y las venas profundas de la pierna se denominan fibular y tibial, con la tibial desembocando también en la vena poplitea. Ahora pasaremos con la irrigación del pie. Este está a cargo, la irrigación arterial del pie está a cargo de la arteria dorsal del pie y de sus ramas en el lado dorsal. Por su parte, el arco plantar profundo y sus ramas son las responsables de la vascularización del lado plantar. En términos de drenaje venoso, las venas superficiales del pie consisten en las redes venosas superficial dorsal y plantar. Las venas profundas incluyen el arco plantar profundo y el arco venoso dorsal. Estos sistemas superficiales y profundos recolectan la sangre de las venas marginales, digitales y metatarsianas del pie. Las venas superficiales drenan hacia el arco venoso dorsal. Por su parte, el arco venoso drena hacia las venas safenas de la pierna. En cuanto a la inervación, los principales nervios responsables de inervar al pie son los nervios medial y plantar, en conjunto con los nervios digitales.
Ya acabamos con la irrigación, ahora vamos a pasar con los músculos del muslo, pierna y pie, pero solo de la cara anterior. Empezaremos con los músculos del muslo, que el grupo de lo de músculos anterior del muslo incluye a los músculos ilíacos, psoas mayor y psoas menor. Ocupa el compartimiento anterior situado al frente del muslo e incluye a los músculos sartorio y cuádriceps femoral. Este último es, por cierto, un músculo grande compuesto de cuatro músculos más pequeños llamados recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio. El grupo de músculos anterior de la pierna, ya pasando con los músculos de la pierna, incluye a los músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y tercer fibular peroneo. Estos solo son de la cara anterior. Y por último tenemos a los músculos del pie, que viene siendo en la parte superior tenemos el músculo extensor corto de los dedos, en la parte medial tenemos el músculo extensor corto del dedo gordo y por último, en la parte inferior tenemos a los músculos interosseo-dorsales del pie. Y estos vienen siendo los músculos importantes, se podría decir, de la cara anterior del pie. Y esto sería todo y muchas gracias.